Ok chicos, les explico. Vamos a dar la clase de la estructuración de la noticia. Para ello me voy a valer de la exposición de lo que viene siendo el taller de reporterismo de televisión que tengo preparado, ¿no? Bueno, la primera lámina nosotros vemos, aquí hablamos de la diferencia entre narración literaria y narración periodística, en donde Aristóteles planteaba que la narración literaria consta de tres partes: principio, desarrollo y desenlace, en donde primero se cuenta la primera parte como de la entrada de toda la historia, después se desarrolla toda la historia y finalmente se da por concluida con el final inesperado en este caso. Todas las historias se cuentan así, es decir, novelas, cuentos, hasta los chistes se cuentan así. Estamos hablando de más del 90% de las historias del mundo se cuentan bajo esta estructura de tres actos. Esta es la narración literaria, pero vamos a la segunda lámina. Aquí está el cuento de la Caperucita. Yo pongo el ejemplo del cuento de la Caperucita para que puedan entender un poco cómo es esta narración. Esta narración vamos a esperar. Primero voy a darle espacio. Voy a sugerirle que lean el cuento. Pongan pausa el video. Lean el cuento y continuamos. Ok, seguimos entonces con la explicación del cuento. Como ustedes pudieron ver, la historia se cuenta y con este principio, contando quiénes son los personajes, hablando de la Caperucita, hablando del lobo, hablando de la abuelita y cómo se va desarrollando, llega qué es lo que pasa posteriormente, que la traga la abuelita, finalmente llega el leñador, salva a la Caperucita Roja y termina el cuento. Es decir, cumple la estructura narrativa de tres actos: principio, desarrollo y desenlace. Bueno, ese es el tipo de historia que normalmente nosotros nos encontramos en todas, repito, en más del 90% de las historias. Pero en el caso del periodismo, vamos a la tercera lámina, no es igual. Es decir, en el periodismo nosotros contamos la historia bajo lo que conocemos como la estructura de la pirámide invertida, que ya nosotros, ya ustedes deben haber visto eso innumerables de veces dentro de la profesión. Bueno, pero entonces, ¿cómo es esto de la pirámide invertida? Acá contamos normalmente lo más importante de principio y no cumplimos con ese orden principio, desarrollo y desenlace. Es decir, que prácticamente contamos el final de la historia antes de que ocurra. Vamos a la siguiente lámina para que puedan entender un poco. Si nosotros nos vamos a la narración desde el punto de vista periodístico, este es un ejemplo de lo que vendría siendo el cuento de la Caperucita Roja contado para un periódico. Vamos a otra vez a hacer una pausa para que podamos leer toda la historia. Ok, aquí ustedes pudieron ver cómo se narra normalmente una noticia y como se darán cuenta comenzó prácticamente con el final. Es decir, primero se cuentan los datos más relevantes, después los de menos relevancia y así sucesivamente. Entonces aquí nosotros vemos cómo en el caso de la narración periodística es diferente con respecto a la narración literaria. Ok, vamos a la siguiente lámina y nos conseguimos la imagen. La imagen es el elemento estrella de la televisión. Es decir, la noticia, además, si nosotros vemos la noticia para medios impresos, nosotros vamos con los datos más importantes de primero y después poco a poco vamos colocando los de menos importancia. Sin embargo, en el caso de la televisión, las noticias para la televisión tienen un agregado. La imagen y los testimonios influyen en el orden de esta estructura. Si yo tengo una imagen muy impactante, puede que comience mi noticia con esa imagen, aun cuando no sea el dato de mayor relevancia. Entonces, y si el testimonio también es muy impactante, también puede que arranque mi noticia con el testimonio en vez de los datos importantes. Por ejemplo, un testimonio dramático podría influir en que se viera primero o se mostrara primero en la noticia que un dato de mayor relevancia, como es en el caso de la redacción para medios impresos. Entonces, vamos al siguiente aspecto. Nosotros hablamos de cuáles son los componentes de la noticia. Para elaborar una noticia de televisión contamos con varios elementos que recabamos, captamos, seleccionamos, redactamos y ensamblamos de acuerdo a nuestra visión, propósito y estilo. Esos elementos son el lead, que es el encabezado de la noticia, normalmente lo lee el ancla de estudio. Tenemos los silentes, la cámara, los sonidos y los off. Vamos a ver, todos estos elementos se van recabando o elaborando en las diferentes etapas de la producción de la noticia, desde que se hace la cobertura del hecho noticioso hasta que se emite.
Comenzamos con los sonidos. Los sonidos tienen, tenemos que entender que los sonidos son todo lo que se oiga o todo lo que se utilice dentro de nuestro material. Y para ellos, ¿cómo son los sonidos? Pueden ser los testimonios, es decir, las entrevistas hechas durante la cobertura noticiosa, o los sonidos ambientes grabados en el lugar. Entonces tenemos dos tipos de sonidos desde este punto de vista. El sonido ambiente son los audios captados en el entorno del hecho noticioso: sirenas, disparos, explosiones, consignas, gritos. Usualmente estos audios son captados por el micrófono de la cámara. Y después tenemos el sonido como tal, que son los segmentos de la entrevista hecho en la cobertura del hecho noticioso, que cuenta con información concisa y de interés periodístico. Es decir, para que sea un sonido, tiene que tener información breve, concisa y de interés periodístico. En pocas palabras, una persona que nosotros entrevistamos puede darnos 1, 2, 3 sonidos e incluso no darnos ninguno porque no sepa como que expresarse muy bien, porque divague, porque se vaya por la tangente. Entonces, en eso uno siempre debe estar tratando de captar el mejor sonido posible. También el término sonido se usa para referirse a las entrevistas completas. Por ejemplo, alguien dice: por favor, pásame el sonido del alcalde. Entonces te mandan una entrevista que se le hizo de 8 minutos. Entonces a lo mejor eso también puede ser utilizado como el término sonido, pero desde el punto de vista ya de la noticia como parte de la estructura, se le llaman sonidos precisamente a esos segmentos de las entrevistas hechos durante la cobertura noticiosa. Es decir, cada uno de esos segmentos que nos sirve para incluirlo en cámara al entrevistado. Después de eso tenemos fuentes. Se debe procurar entrevistar la fuente apropiada para cada tipo de noticia. Es decir, que si hay un problema, por ejemplo un derrumbe, uno busca a quién: a Protección Civil. Una inundación, Protección Civil. Un accidente de tránsito, debería ser el tránsito terrestre o la Policía Nacional quien está cubriendo esas funciones. Un homicidio, el CICPC. Problemas de salud, coronavirus, bueno, médicos, Insalud. El gobernador puede cumplir varias funciones tomando en cuenta como la máxima autoridad del Estado. Problemas que tengan que ver con la alcaldía, por ejemplo, el alcalde, y así sucesivamente. Si uno tiene que procurar buscar la fuente apropiada para cada tipo de noticia. ¿Cuánto debe durar un sonido? Debería durar de 10 a 25 segundos. Yo sé que esto es un poco difícil de ver, a veces decir cuánto, 10 segundos, eso es muy poco. No, pero poco a poco uno va acostumbrándose a captar, así sea la idea más importante, relevante en ese corto periodo de tiempo. Decíamos que a diferencia del periodista de un medio impreso que puede conocer los detalles de la noticia sin necesidad de ser evidente, el testimonio en cámara es fundamental para la noticia en televisión. Por ello, el reportero debe ingeniársela para obtener los sonidos adecuados, aun cuando la fuente no quiera o le cueste declarar. Es decir, que así la persona no quiera declarar, uno tiene que procurar tratar de sacarle la información de una manera educada, de una manera inteligente, para que la persona pueda hablar sin que, por ejemplo, se dé cuenta o revele. Lamentablemente no le puedo dar los trucos por esta vía de cómo ir captando esa información, pero bueno, en otra oportunidad podremos hablar al respecto. Tenemos el elemento de la cámara. Son las veces que el reportero o periodista de la televisión sale en las noticias. Podemos tener cámara de entrada, cámara puente o intermedia o cámara de salida o despedida. La despedida o salida es la más famosa porque es cuando el periodista cierra la noticia y dice: bueno, en Carabobo, Randolfo Blanco, noticiero en emisión, por dar un ejemplo. La cámara de entrada es cuando el periodista sale después de que el ancla le da el pase. Por ejemplo, desde el estado Zulia tenemos a fulano de tal quien nos va a hablar al respecto. Y entonces esa es la cámara de entrada. Y la cámara de despedida es cuando sale de la noticia. Cuando tenemos cámara de entrada, normalmente también tenemos cámara de despedida. Cámara puente intermedia es cuando hay dos noticias que en cierta forma tienen una relación similar. Por ejemplo, la Guardia Nacional incautó 500 kilos de droga y el CICPC incautó 1 kilo de droga. En ambos procedimientos hay detenidos. Entonces tú puedes arrancar la noticia diciendo lo que fue el procedimiento de la Guardia Nacional, haces una cámara puente y después lo que fue el procedimiento del CICPC. Entonces, esa unión, esa cámara intermedia, lo que hace es como que dar dos partes de una noticia. También puede ser una noticia que tenga dos partes. Por ejemplo, que hubo un enfrentamiento donde hubo 2 muertos, ¿no? Y resulta que esa es una noticia como tal, pero de pronto en la tarde se hace un operativo y descubren quiénes son los asesinos, y bueno, entonces tú puedes ensamblar las noticias en 2 partes y colocar la cámara intermedia.
Otro tipo de uso: caliente, reporte, tapas, titulares, amanece, falso en vivo. Estos son diferentes tipos. Ya esto se podría aplicar un poquitico más en el periodismo televisivo. Duración, entre 15 y 25 segundos debería ser, sobre todo las cámaras de despedida o cámara de salida. El contenido, que normalmente colocamos en un cierre. En un cierre colocamos una conclusión de lo que fue la noticia, una acción futura. Por ejemplo, los vecinos anunciaron que trancarán la autopista si no reciben respuesta. Esto son frases cliché, pero para darle un ejemplo, ¿no? Proyección a futuro. Bueno, si el coronavirus continúa en crecimiento, posiblemente se establezca una cuarentena mucho más severa a la que se ha visto hasta el momento. Es decir, proyección a futuro. Acción futura, bueno, exigencias. Por ejemplo, los vecinos exigieron tal cosa. Datos menos relevantes, que recuerden que si hablamos de la estructura de pirámide invertida, los menos relevantes serían al final. Y finalmente, datos sin apoyo visual, es decir, que no tengamos imágenes, y la cámara, diciéndolo nosotros y estando nosotros en cámara, puede ayudarnos para que se pueda revelar esa parte de la información. Lo silente es el término dentro del reporterismo de televisión usado para referirse a las imágenes que se hacen durante la cobertura noticiosa. En pocas palabras, silente es sinónimo de imágenes. Aquí hay algunos consejos que se le suele dar. Por ejemplo, el camarógrafo tiene que aprovechar y grabar desde el momento que llegó al sitio del hecho noticioso. Cada vez es más común de que el periodista también sea el camarógrafo. Por ende, hay que procurar captar las imágenes y no dejarlas ir. Es decir, por ejemplo, si uno llega a un sitio y se tarda en grabar, a lo mejor recogen todas las evidencias que son necesarias para poder tapar la información. Entonces es importante que el camarógrafo llegue de inmediato grabando. Por ser uno de los elementos más importantes de la noticia para televisión, recuerde que la imagen es lo más importante de la noticia. Debe dársele especial atención durante la cobertura, es decir, que hay que tratar de captar las mejores imágenes posibles. El camarógrafo debe tener olfato periodístico para decidir qué grabar. Si se trabajan por separado, por ejemplo, hay un periodista y un camarógrafo, el camarógrafo debería también saber qué grabar. Por ejemplo, también tiene que estar pendiente de los datos que se revelan en las entrevistas. Y por último, aquí como un dato, tiene que respetar los planos y las leyes de la composición, realizar una variedad de tomas desde distintos puntos de vista. Bueno, y precisamente sobre planos ya nosotros lo hemos tocado. Aquí tenemos un ejemplo de algunos tipos de planos, y recordemos basado en los propósitos. Ya esto de los propósitos de cada uno de los planos se los expliqué en una clase anterior, así que no me voy a detener en esto. Lo que sí les puedo decir, reforzando, es que los planos es el espacio visual de una persona, objeto o elemento delimitado por el camarógrafo, acorde al propósito que quiere transmitir con dicho encuadre. Ok, las angulaciones, nosotros tenemos angulaciones básicas. Por ejemplo, la horizontal, tenemos la picado y contrapicado. La picado se suele tener un concepto psicológico en donde la persona se ve inferior o sencillamente se ve hundida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también al momento de hacer esto, porque suele agregarle un aspecto psicológico. Y el contrapicado suele dar el efecto contrario, de grandeza, de superioridad, de alguien superior, de mayor, todo esto. Ok, vamos con las tomas fijas o en movimiento. En noticias se suele recomendar de que la mayoría de las imágenes sean fijas, es decir, sean puros planos, se graban 6 segundos de un plano, es decir, de los distintos planos, sin estar moviendo mucho la cámara. Y el dinamismo se va a dar por la cantidad de imágenes que van a estar colocadas en un determinado off, ¿no? Entonces, aun cuando existe una gran variedad de movimientos en la producción televisiva, en el caso de periodismo televisivo se suele usar más las imágenes con toma fija. Pero ¿cuándo utilizar, por ejemplo, imágenes de movimiento, todo esto? Bueno, primero, ante todo, se recomienda utilizar un trípode. Es decir, esto es sine qua non. Porque al pulso, la cámara, por más esfuerzo que hagamos, suele generar cierto movimiento. El movimiento de cámara solo se hace en casos muy puntuales y con una duración corta, es decir, con un principio y un fin. No es que están moviendo la cámara como una licuadora, echándola para allá, para acá, o como un ventilador. No. Si se va a hacer un paneo, tiene que comenzar con una toma estática, se hace el paneo y se para en estática. Estamos hablando de unos cortos segundos, y eso tiene que ser preciso. Nada de estar subiendo y echando para atrás y para el lado, para un lado, para la derecha y para la izquierda, para la derecha y para la izquierda. No, un paneo es un solo movimiento, de derecha a izquierda, punto, fin, o de izquierda a derecha.
Ajá, si es un zoom, por ejemplo, un movimiento de lente, también si es un desenfoque, que también es otro movimiento, es decir, tratar de hacerlo con cosas muy puntuales, sin estar moviendo mucho la cámara. Ajá. Es justificado el movimiento de cámara en casos como cuando se sigue una persona o alimenta un movimiento. Por ejemplo, ustedes están agarrando un carro que viene desde una calle y ustedes agarran el paneo y siguen el carro mientras que avanza, pasa por el lado de ustedes y sigue su avance. Entonces ahí es justificado el movimiento. Y los movimientos pueden ser de cámara, travel, dolly, paneo y de lente, foco selectivo y zoom, lo que le había explicado. Dentro de la fase de la producción, tenemos la cobertura, estructuración y edición. En la cobertura, el periodista y el camarógrafo captan los silentes y sonidos en el lugar de ocurrencia del hecho. En la estructuración, se jerarquiza y se establece el tratamiento y sentido noticioso del material recabado durante la cobertura. Y finalmente, en la edición, el periodista y el editor seleccionan los sonidos y silentes, luego editan la noticia acorde al formato para televisión. Sencillamente son etapas que pueden prácticamente ser, dependiendo de la pericia del periodista, poderlas hacer incluso todas en un mismo lugar. Si el periodista tiene, por ejemplo, una lacto o un teléfono y puede editar, puede hacer, captar, todo lo puede hacer en un mismo lugar. Pero lo importante es que veamos son estas etapas que tienen que ver un poco con las etapas de la producción de una noticia. Ok, ya nosotros vimos todos los elementos que conforman la noticia. Aquí vamos a ver una noticia básica. Por ejemplo, aquí tenemos el lead, como les dije, es el que lee el ancla de estudio, es decir, el que está en el estudio y lo lee. Después tenemos la estructuración, vemos que off, sonido, off, cámara. Esta es una noticia básica, estándar, en donde tenemos 3 off, con 2 sonidos intermedios y una cámara final, y por supuesto y el lead con que comienza la noticia. Entonces, por supuesto, cada off está acompañado por silentes, es decir, los off es cuando el periodista habla en off, es decir, que no se ve, y se colocan las imágenes de la noticia. Entonces, partiendo en eso, nosotros tenemos varios tipos de estructura de noticias. Yo les voy a dar el chance para que ustedes vean las diferentes formas de noticias. Ok, dentro de estas formas de noticias nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que tienen 2 sonidos pegados, eso dependiendo del género de cada medio de comunicación. Pueden haber 2, 3, 4 sonidos pegados, no hay rollo. La noticia no necesariamente tiene que abrir con un off, puede comenzar también con un sonido. También puede abrir con la cámara de entrada y cámara de despedida, como les dije, o una cámara intermedia. Pueden incluso despedir sin cámara, es decir, que la noticia nunca salga el reportero en cámara, sino que despiden en off. O pueden hacer cosas mucho más complejas de la noticia estándar, es decir, que sean no solo 3 off y 2 sonidos, sino mucho más, es decir, 4 off, 3 sonidos y así sucesivamente. Es decir, es muy dinámico, muy variado. Lo que pasa es que son, dependiendo del estilo de cada medio de comunicación y del periodista, uno puede variar todas estas estructuras. Por ejemplo, en el caso de Venevisión, en la actualidad, nosotros estamos haciendo algo mucho más sencillo. Es decir, colocamos lead, off, sonido y cámara. Es decir, nos comemos el último off de una noticia estándar y vamos directamente a la cámara. Dentro de la relación de silentes con sonidos es importante tomar diferentes cosas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay un juego entre silentes y sonidos. Por ejemplo, los silentes y los sonidos captados durante la cobertura noticiosa influirán en el orden y la duración de los diferentes componentes de la noticia. Por ejemplo, cuando se tienen buenos silentes, es decir, imágenes de apoyo, el periodista debe procurar redactar los off para que estas imágenes puedan ser aprovechadas. Es decir, si tú las tienes y no las mencionas y no las usas, entonces ¿para qué las desaprovechaste? Entonces uno redacta un off en donde uno pueda permitirse mostrar estas imágenes. Lo siguiente, si se tienen pocos silentes, es recomendable que los off sean cortos. Por ejemplo, tú tienes una noticia donde casi no tiene imágenes. Sencillamente hay que buscar que los off sean cortos, de manera que con 2, 3, 4 silentes o imágenes puedas tapar ese off, porque tienes muy pocas imágenes. Caso contrario, cuando no se tienen silentes sobre determinado aspecto importante de la noticia, dicha información podría darse a través de un sonido en cámara, de un sonido o la cámara. Por ejemplo, si tú no tienes el silente y alguien lo dice, el entrevistado lo dice, bueno, ahí es donde hay que aprovechar. Igualmente en la cámara, tú hablas lo que no tienes en imágenes. Y finalmente, si no se tienen buenos sonidos, es decir, que al momento de entrevistar a la gente fue muy mal hablando o casi o no conseguiste buenos sonidos, entonces, ¿qué se procura? Hacerlos cortos, es decir, que sean cortos, no importa, pero los soft
deberían ser más grandes, más extensos, de manera que las imágenes muestren más que los sonidos. Por supuesto, cuando carecemos de las dos cosas, carecemos de buenos sonidos, carecemos de buenos soft, ahí sí tenemos un problema, porque tendremos que ingeniárnoslas a ver cómo montamos una noticia. Ok, aquí hay un ejemplo para que vean. Esto fue el cuartel para Macay. Voy a dejarle para que ustedes vean detenidamente cada una de las imágenes y ustedes mismos hagan una práctica de cómo redactarían ustedes una noticia. Esto fue lo que pasó en el cuartel para Macay. Aquí vemos, por ejemplo, helicópteros cuando detienen a los insurgentes, la bomba lacrimógena, gente protestando, y así sucesivamente el tanque de guerra. Bueno, y entonces tomando en cuenta todo esto, aquí yo les pongo, ¿cómo redactarían ustedes la noticia de la Caperucita Roja? Es decir, para televisión, ¿con qué imágenes? Por ejemplo. Entonces, este ejercicio los voy a invitar a ustedes para que lo hagan. Por ejemplo, se ponen a ver cómo sería el lead, los soft, las entrevistas. Por ejemplo, ¿qué tienen en entrevistas? Les recomiendo que utilicen lo que vemos que dijo textualmente, por ejemplo, la Caperucita o el leñador en la parte donde sale la noticia impresa, lo de la Caperucita, la noticia de la Caperucita impresa, y procuren buscar qué escribirían y qué imágenes necesitaría. ¿Por qué razón? Esta parte no se la he explicado muy bien. Cuando hablamos de los silentes, tengo que hacerle énfasis en esto, recordar esta parte. Nosotros tenemos que procurar siempre tener suficientes silentes y buscarlo a donde sea. Para eso producimos. Por ejemplo, ocurre un accidente de tránsito en la autopista, pero ocurrió en horas de la madrugada y ya el otro día ya recogieron el autobús, los heridos están, por ejemplo, un autobús que se estrelló o se volcó y los heridos están en el hospital, el autobús está en el estacionamiento, hay algunos muertos y están en la morgue. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ustedes como camarógrafos o camarógrafo y periodista tienen que ir a cada uno de los sitios donde puedan recoger todos estos silentes. Por ejemplo, tienen que ir a la morgue a entrevistar a los familiares si lo consiguen allí, tienen que ir al estacionamiento a grabar el autobús, mostrar cómo está destrozado, mostrar las cosas que se consiguen en el autobús, por ejemplo, que si un zapato, que si un material del equipaje, que si los vidrios rotos, que si los raspones del autobús, que todos esos detalles, puros detalles, por supuesto, con los distintos planos. La línea del autobús, el plano general del autobús, plano de detalle de cada una de las cosas. Después irse, por ejemplo, al hospital, mostrar el hospital, el plano general del hospital, después ir a los heridos, entrevistar a los heridos en la medida de lo posible o a los familiares en la morgue, hacer también, buscar tránsito terrestre si les declara, grabar, por ejemplo, las heridas, por ejemplo, los heridos en las camas y todas esas cosas. Y después que ustedes tienen todos esos silentes, es que ustedes van a venir y estructurar. Ustedes necesitan producir la noticia. La diferencia para medio impreso, donde sencillamente tú puedes con solo hacer una llamada telefónica, montar una noticia, el periodista de televisión tiene que ir a cada uno de los sitios donde esté la noticia como que dispersa, es decir, buscar todo ese rompecabezas y armarlo. Entonces, partiendo de esto, lo invito a ver qué imágenes tendrían ustedes que hacer en la noticia de la Caperucita.